En cuanto a los órganos de mando y de protección, aquí hay una serie de simbología que se tomarán después un poco más el tiempo para revisarlas con más detalle. Sin embargo, bastante importantes es esta de bobina del contactor. Es la que se va a encargar de hacer la operación y cerrar o abrir contactos dentro del contactor. Temporizador neumático al trabajo, temporizador neumático al reposo. Los símbolos son un poco parecidos. Temporizador electrónico, tenemos interruptor de posición, detector capacitivo, detector inductivo, detector fotoeléctrico, electroválvula, fusible, muy importante cuando estamos conectando la línea trifásica. Usualmente este símbolo lo vamos a ver mucho. Seccionador, un disyuntor, guardamotor, relé térmico, ya les mencionaba para qué funcionaba, y este símbolo siempre lo vamos a encontrar así trifásico o multifilar. Lo vamos a ver en el diagrama de potencia o de fuerza. Y también tenemos el relé termomagnético. Hay diferentes tipos de símbolos para cada tipo de dispositivos. Aquí está la unión mecánica o el enclavamiento mecánico del que les estaba hablando. Tenemos retorno automático, tenemos retorno no automático. El botón de pulsador, miren, vamos a diferenciar este botón pulsador con el del relé. El relé les mostraba aquí, veanlo, tiene dos líneas verticales hacia abajo, parece una F invertida, y el pulsador parece una E, literalmente un botón como si lo accionáramos de izquierda a derecha. Un selector rotativo, este permite trabajar en posiciones, posición 1, posición 2, mientras que este solo se presiona y apenas se deja de presionar, deja de conducir corriente. Algunos aparatos de mando, ya estos los vimos. Hay otros que están enclavados entre ellos, como se dan cuenta. Pulsador conexión-desconexión, es decir, que si accionamos uno, desaccionamos el otro. Selector rotativo de dos posiciones, también existen en el mercado. Más selectores. Y los elementos de señalización tenemos el piloto luminoso, lo que será una lámpara. Puede estar, los colores más comunes son el verde, para indicar que estamos operando correctamente. El amarillo puede utilizarse para un segundo equipo, o si estamos haciendo la inversión de giro de un motor, uno puede colocarle el verde para cuando esté girando hacia la derecha en sentido horario, y puede colocar el piloto amarillo para cuando estemos en sentido antihorario, y el rojo pues obviamente para el tema de las fallas. Símbolo para sirena, piloto luminoso intermitente, tenemos símbolo para timbre y símbolo para bocina. Ya les dije que las marcas son importantes para determinar los elementos que tenemos en el esquema eléctrico, en la conexión física. La convención anterior, o antigua, podríamos llamarlo, consideraba las fases como RST. Sin embargo, es más común hoy en día encontrarse con este tipo de nomenclatura L1, L2 y L3. El neutro será una N, contactor principal será KM, contactor auxiliar será un KA, y los elementos de protección como relé térmico o fusible siempre van con la letra F. Los dispositivos de señalización van con la letra H. Los pulsadores o selectores o interruptores van con la letra S, y el disyuntor o seccionador van con la letra Q. Y aquí hay símbolos para motores trifásicos. Este es el símbolo común de motor trifásico sin importar la conexión interna que tenga el motor. Mientras que aquí sí tenemos este tipo de simbología, se utiliza para cuando queremos hacer un cambio de conexión del motor en cuanto a estrella a triángulo para reducir la corriente de arranque. Ya lo estaremos viendo. En donde si ven tenemos la nomenclatura de U1, B1 y W1, mientras que tenemos W2, U2 y V2. Esto representa los bornes principales o los principios de cada bobina, y estos representan los finales de cada bobina de ese motor trifásico. Aquí tenemos un motor doble bobinado. Un esquema eléctrico, la representación gráfica de un circuito. Debemos considerar que tiene que ser claro, que cualquier persona que lo vaya a leer lo pueda entender, cualquier técnico o cualquier ingeniero. Los equipos que nosotros dibujamos en un esquema como este que tenemos del lado derecho, siempre tienen que estar desenergizados. Y a su vez consta de los diferentes símbolos, trazados, marcas e índices, como se los mencionaba hace un momento. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar este rápidamente. Tenemos las tres fases, línea 1, línea 2, línea 3. Esta línea punteada en verde simboliza la conexión de puesta a tierra, o en inglés point of earth, por eso sale la P y la E. Vean los índices cómo están. Este símbolo acá es el símbolo del disyuntor.
que allá veíamos que se simbolizaba con la letra Q. Y como tenemos un único disyuntor, pues Q1. Tiene 6 contactos, los 3 superiores son siempre impares, 1, 3 y 5, que van conectados a la línea, mientras que el 2, 4 y 6 van conectados a todo lo que venga debajo de la protección que nos da el disyuntor. A continuación tenemos un contactor con sus contactos de potencia. Los contactos principales del contactor se encuentran aquí y también tienen el 1, 3 y 5 para la parte que va a recibir la corriente y el 2, 4 y 6 para aguas abajo de este contactor. Si se dan cuenta, tanto el contactor como el disyuntor tienen el enclavamiento mecánico del que hemos venido hablando. Y este símbolo acá es el símbolo de relé que va con el F1 y también tiene el 1, 3 y 5 en la parte superior y el 2, 4 y 6 para la salida que conectará a este motor asíncrono que tenemos acá, simbolizado por M1. Este de acá es el circuito de fuerza y este de acá es el circuito de control que tiene contactos, si se dan cuenta, del relé térmico, que aquí tenemos sus contactos principales y aquí tiene sus contactos auxiliares y siempre son 95 y 96 para el normalmente cerrado y 97 y 98 para el normalmente abierto. Como les mencionaba hace un momento, debajo del normalmente abierto del relé térmico hay una luz piloto y las luces pilotos se simbolizan con la letra H, pero las terminales van en X, X1 y X2, tal cual como lo vemos acá. Es decir que si aquí ocurre una falla, este contacto se va a abrir, mientras que este contacto se va a cerrar y va a encender esta lámpara, indicándonos a nosotros que existe una falla en el sistema. Aquí tenemos un selector y por lo visto anteriormente, los contactos con nomenclatura 13 y 14 indican que es un contacto normalmente abierto. Si fuera 11 y 12 sería normalmente cerrado y esta patita que vemos acá iría del lado derecho, así como lo tenemos arriba en el relé. Abajo tenemos una bobina, la bobina de este contactor, el KM1, que lo tenemos por acá afuera en el circuito de fuerza. Y tenemos aquí en este tipo de software se colocó como KM1, pero hay software que lo maneja como KA1, contacto auxiliar de este contactor. Sin embargo, eso dependerá del software que estamos manejando y dependerá de la lógica cableada que estemos manejando. Ya sabemos que este depende de esto. Y debajo de este contacto auxiliar hay una luz piloto. Brevemente, vemos que este circuito consta de una línea horizontal, que es una de las fases, vean que esto es una L, y una línea horizontal abajo que indica el neutro, como lo pueden ver. Es decir, que todo este sistema funciona usualmente en Colombia a 127 voltios. A no ser que en la industria no se esté manejando con un nivel monofásico de 127, sino un nivel monofásico de 220. Pero usualmente esto es monofásico o bifásico. Esto lo explicamos hace un momento, así que ya sabemos lo que es un símbolo, lo que es un trazo o trazado, lo que es una marca y lo que es un índice. Sin embargo, vamos a identificarlos acá. Símbolos, todos estos. Esto es un símbolo de disyuntor, símbolo de contactor, símbolo de relé térmico, símbolo de motor. Solo vamos a analizar esta parte de potencia. Ahora, ¿cuáles son los trazos? Todas estas lineecitas que van desde un contacto o desde un borne hacia otro borne, que conectan las tres líneas con el 1, 3 y 5 del disyuntor, las líneas que conectan el disyuntor con el contactor, las líneas que conectan contactor con relé térmico y las que conectan el relé térmico con el motor asíncrono. Todas esas representan a los trazos en el esquema eléctrico. También tenemos marcas e índices. Marcas, ya saben, son las letras que identifican cada uno de los símbolos. Aquí sería la L, la Q, la KM, la F y la M. Y por supuesto la PE, la puesta a tierra. Y los índices son los números. Q1, KM1, F1, M1, 1, 3, 5 por acá, 2, 4, 6, todos estos números y estas conexiones U1, V1 y W1 representan a los índices de cada uno de los elementos. Si tenemos estos 4 elementos, el esquema debería ser claro. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, en el que vamos a analizar las clases de esquemas que tenemos en los accionamientos. Hasta pronto.